Los pasados 12 y 13 de marzo tuvieron lugar las 17ª jornadas académicas del posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades de esta casa de estudios y tuvo entre su programa una interesante conferencia titulada Cómo destruir la carrera de las científicas sociales, un antimanual etnográfico feminista desde México, y también un taller, ambos impartidos por la doctora Eleonora López Contreras, investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y precisamente tenemos oportunidad de platicar con ella sobre una interesante investigación de corte internacional que está gestionándose o que tiene epicentro en Chile, pero que tiene alcances en Brasil, Argentina y también en México. Doctora, sea bienvenida. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchísimas gracias, Humberto. Feliz de esta invitación a conversar contigo aquí en Altavoz. Y bueno, primeramente, doctora, ¿nos podría platicar sobre este proyecto con alcances internacionales en el que está participando? ¿En qué consiste? ¿Cómo surgió? ¿Quiénes participan? Platíquenos más sobre él, por favor. Te cuento que es un proyecto perteneciente al Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Chile, que es una instancia muy parecida a lo que nosotros conocemos aquí como CONACYT. Y es un proyecto de investigación que está liderado por la doctora Menara Lube Guisardi, pero en el cual nosotros formamos parte de un equipo de investigación como de 30 personas, en la cual nosotros buscamos hacer una comparación de la desigualdad y las violencias de género que hay en la academia en las ciencias sociales, justamente en los países que estabas mencionando. Y lo que hacemos es primeramente hacer un análisis muy profundo de estudio de caso, siguiendo perspectivas y análisis que van desde un corte mucho más cuantitativo, pero ¿eso qué quiere decir? De las estadísticas que hay, pero también de las políticas que se han desarrollado en la materia y también histórico, analizando mucho el contexto. Y sobre todo para conocer cómo, a pesar de que nosotros pudiésemos pensar que la universidad y sobre todo las facultades de ciencias sociales son espacios como privilegiados por la crítica, el análisis, el cuestionamiento social justamente de esas prácticas injustas, se sigue replicando estas mismas estructuras y conductas y violencias patriarcales hacia las mujeres. Esa es la primera parte de la investigación, porque en la segunda, Humberto, lo que realizamos es entrevistas cualitativas con académicas de ciencias sociales, en las cuales vamos reconstruyendo justamente su trayectoria para comprender cuáles son los momentos como más claves de su vida y las circunstancias que más han afectado su trayectoria en este sentido de violencia y desigualdad de género. Ahora, algo muy interesante es cómo se está haciendo este estudio a partir de una técnica llamada autoetnografía. ¿Nos puede explicar, por favor, en qué consiste esa técnica y cómo se está aplicando? Claro, me encanta conversar de esto porque, claro, mira, viene de una perspectiva feminista en la cual partimos prácticamente desde casa el análisis. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotras mismas somos las personas y la comunidad con la cual y para la cual vamos a estar investigando. Y de entrada esto requiere hacer como un ejercicio de autorreflexión muy importante, y desde el equipo el paso cero era justamente desarrollar el cuestionario, y por cuidado específicamente también y por una lógica metodológica de qué íbamos a estar preguntando, empezamos a desarrollar estas preguntas con base a nuestra propia experiencia. Aquí, desde este momento, empezó un ejercicio súper autoetnográfico y posteriormente de aplicación de estas mismas entrevistas a el equipo de investigación. Y también nos dimos cuenta que al momento de reconstruir la historia, Humberto, reconstruir los pasajes, visibilizar y poner mucho más atención en qué momentos de nuestra vida hubiésemos sido o enfrentado violencias de género, se develaron muchos eventos que nosotros ni siquiera habíamos sido conscientes. También porque en ese momento en el imaginario social tampoco estaba definido que eso era una violencia de género. Porque está normalizada. Exactamente, porque estaban absolutamente normalizadas, porque era lo más cotidiano, lo que eran como prácticas comunes en la universidad, y esto representó una gran carga que de todos modos, una carga emocional, una carga psicológica, pero que ayudó a reforzar esta perspectiva autoetnográfica de cuidado, porque si esto nos había generado esto a nosotros que estábamos ya encaminados en el tema, ¿qué iba a pasar con nuestras colegas académicas? Entonces empezamos a tener un apoyo de una terapeuta feminista en donde pudimos recorrer paso a paso todo este tipo de sentimientos bastante dolorosos, bastante molestos, de velar violencias, desigualdades y sobre todo algo muy importante, la autoetnografía desde una perspectiva intersubjetiva, Humberto, te lleva a ver
que tu biografía, que tu trayectoria, que tu historia no es única y que tú quizá no has tenido el éxito académico, bueno, éxito académico pensando no en términos de quizá de lograr determinadas posiciones en las universidades o lograr algún nivel en la investigación, no necesariamente por ti, porque cuando identificas los aspectos estructurales comunes en todas las historias, puedes ser un poquito más autoindulgente contigo mismo en tu propio trabajo y alzar la voz y decir, oiga, no todo es necesariamente porque no somos tan talentosas, porque no somos tan disciplinadas, sino porque también hay elementos estructurales que ponen muchas veces el pie. Claro, a final de cuentas las condiciones del entorno son determinantes para lograr un objetivo y en este caso alcanzar puestos de mayor autoridad en la academia. Ahora, algo que me parece muy importante es que, obviamente por el tipo de información que están compartiendo las investigadoras, se requiere del anonimato. Sin embargo, ¿a qué perfil de investigadoras se entrevistó en México? ¿Eran de universidades públicas, privadas, de qué estados? Fíjate que esto también fue como un aprendizaje metodológico bien interesante, Humberto, y que justamente parte de la autoetnografía. Nos aplicamos las entrevistas, las leemos, nosotras nos dimos cuenta, oye, yo no quiero que esto salga a la luz, porque si bien necesariamente desde minuto cero escogemos un seudónimo o un nombre de fantasía, muchas veces en el medio era posible que por la característica de nuestra historia fuéramos fácilmente identificables. O sea que desde ahí, Humberto, empezamos con una metodología tan minuciosa de anonimización que nos llevó meses y meses desarrollarla. No era nada más anonimizar nombres propios, era instituciones, pero desde una perspectiva con un código alfanumérico para tener un orden de las universidades, de las ciudades, de los nombres propios, de quienes eran colegas, pero también de quienes eran académicos. O sea, que después de la transcripción de las entrevistas venía eso. Y posteriormente, Humberto, devolvíamos estas entrevistas a las académicas con las cuales habíamos estado entrevistando y ellas volvían a editar, a cambiar, a quitar, a agregar y nos las devolvían. O sea, era como un diálogo después de esta aplicación en donde sola y exclusivamente en el momento en que ellas se sentían como seguras de tener un material listo, en el momento en que nos daban luz verde a nosotras. Y en México, qué importante lo que mencionas de la muestra, también es muy sistemático cómo lo estuvimos escogiendo para tener un perfil profundamente heterogéneo. Si bien no puede ser representativo, son solamente 20 entrevistadas, buscamos que representaran cada una de las 6 regiones geopolíticas de México, que pertenecieran a las ciencias sociales, antropología, trabajo social, ciencia política, comunicación y sociología, específicamente de esas licenciaturas, y que fueran académicas de universidades públicas, laicas, pero también privadas y confesionales. Ahora, doctora, a partir de estas entrevistas y de lo investigado, ¿cuáles son las principales brechas o formas en las que se manifiesta la desigualdad de género que fueron encontrando y que entorpecen o hacen más difícil el acceso de las mujeres a puestos de mayor autoridad en la academia? Esa pregunta es bien profunda porque quizá un poquito volver como al origen de la investigación, porque es una investigación comparada. ¿Y esto qué nos lleva a ver? Que en los diferentes contextos hay especificidades muy concretas que al momento de comparar hace que puedas decir, Humberto, México es muy característico por estos 3 detalles en contraste a los otros contextos. Con base a esto, y como te decía, sí, hicimos primeramente como revisiones sistemáticas, estudios de casos sobre contextos históricos, culturales y cualitativos desde el siglo XIX para el caso cualitativo. Nos dimos cuenta, Humberto, que esta figura bien sociocultural y bien asimilada en el imaginario mexicano de la buena mujer, de la buena madre, lo que Marcela Lagarde habla con el concepto madre-esposa, que se va formando desde la casa. Allá en casa nosotros podemos identificar quizá que los patrones de género, las pautas, los roles, la tarea, la distribución del trabajo, desde eso que tenemos tan asimilado, tan encarnado en las familias mexicanas y que lo reproducimos para nuestras hijas, empieza a generar brechas que evidentemente se ven en la casa de quien trabaja más o menos. Pero ¿qué crees, Humberto, cuando una mujer empieza a estudiar su pregrado, su posgrado y empieza a trabajar? Esas brechas siguen. ¿Y qué pasa en contraste con sus colegas varones? Eso no existe.
hay una sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que le resta al trabajo académico que sí puedo estar realizando. Esta es una primer característica bien clara. ¿Y esto en qué se refleja? En que las mujeres tengan una trayectoria mucho más lenta en su ascenso, y creo que lo conversábamos en la conferencia de ayer, algo, y te lo digo como una mujer mexicana académica, súper doloroso, es que de los 4 países, México es el país con más tiempo en que después de terminar el doctorado vas a encontrar estabilidad laboral en promedio. Hay excepciones, pero ese promedio llega a ser de 20 años. Después de terminar el doctorado. Es como un dato que espanta, pero que muchas veces se ve por ese trabajo de cuidados y no remunerado que se refleja en los hijos. En que muchas veces o prefieres no seguir ascendiendo o no poder seguir escribiendo porque tienes muchísimo trabajo de cuidado de los hijos, no nada más de alimentarlos, de llevarlos a la escuela, de recogerlos. Eso se suma. O prefieres mejor abandonar la tarea porque sabes que no te va a dar la vida para seguir ascendiendo, para seguir trabajando como académica o tomar puestos de poder, porque no hay una redistribución del trabajo doméstico en casa con los hombres también, que eso también es bien concreto. Eso es, yo creo que una característica muy propia de México, que también va muy a la par, y esto es algo bien doloroso, de la violencia de género hacia las mujeres, que es la más violenta en los 4 contextos, que también va muy ligada como a estas estructuras patriarcales y de género, en donde los hombres tienen como esta jerarquía y en la cual desarrollan ese tipo de violencias que pueden llegar a estar bien naturalizadas, pero cuando esto no trasciende el hogar y se ve y se visibiliza en un espacio público o en una violencia como en una institución universitaria, la impunidad de no perseguir, de no castigar y de la sobrevictimización también hace que las mujeres no denuncien. Esas son, creo que, las 2 características más específicas, muy lamentablemente, del caso mexicano. Claro que incluso en la conferencia nos compartía de cuánto dedican las académicas al trabajo en casa y nos mencionaba que era un promedio de 28 horas semanales por parte de las mujeres comparada con 10 de los hombres, y es muy similar a la que INEGI nos presenta, incluso ligeramente mayor, y creo que esto llamó la atención porque es un ámbito en el que uno podría pensar que por ser personas con una formación, con mayor criterio, más reflexivas, estas brechas serían mucho menos amplias. Ahora, del lado de las STEM, es decir, áreas como las ciencias, ingenierías, matemáticas, hay un fenómeno llamado el efecto Scully. No viene de un estudio profundo, pero a través de una encuesta hecha en Estados Unidos a mujeres de estas disciplinas, detectaron que muchas de ellas decían que encontraron en el personaje de la doctora Dan Scully de la serie Los Expedientes Secretos X una inspiración para dedicarse a la ciencia. Es un agente del FBI, escéptica, analítica, se deja guiar por el conocimiento científico. En América Latina tenemos ejemplos de personas o figuras de la cultura o los medios de comunicación que motiven a las jóvenes para seguir carreras científicas y sobre todo en las ciencias sociales. Te juro que es una pregunta que creo que abre un montón la reflexión, porque una de las preguntas que hicimos en el guión, también muy guiada por mi experiencia, de que yo vengo de un contexto socioeconómico y de capitales culturales perteneciente a una clase media baja. Yo no tenía ningún referente en la familia que haya estudiado una licenciatura, una mujer. Y desde ahí yo no tenía esa forma de ir guiando mi camino. Te cuento esto porque esa experiencia nos llevó a decir, oigan, los referentes en la vida de las niñas, de las jóvenes, de las adolescentes son muy importantes. Y en ciencias sociales no había quizá como esta figura de Scully, y yo creo que es aún más complejo. Pero aquí esas figuras, Humberto, de inspiración, de seguimiento, eran sobre todo profesoras que guiaban como preferentes muchísimo más cercanos a las niñas, a las jóvenes, que les decían, tú puedes, oye, tú tienes potencial para seguir. Y yo creo que esas eran las figuras más importantes, sobre todo en esta interseccionalidad de mujeres que no tenían capitales culturales, o sea, o no tenían cerca a alguna mujer en su familia que hubiese seguido estudiando una licenciatura o un posgrado. Era hacerse el camino propio, ir descubriendo uno mismo, pero también muchas de las docentes que iban impulsando. Esas eran las figuras, las más cercanas. Y yo creo, Humberto, que, y también no es por un posicionamiento político específico, pero que actualmente México esté gobernado por una mujer, yo creo que le va a servir a muchas niñas que quizá, como en mi caso, no tuvieron este referente de mujer en un puesto de poder, también una mujer, hay que mencionarlo, académica, investigadora,
que quizá pueda ser muchísimo más cercano, quizá no parte de su familia, pero sí una figura pública con la cual ellas se puedan reflejar. Doctora, en la conferencia mencionaba que la edad promedio de las investigadoras entrevistadas en México era de 53.7 años. Obviamente, para seguir esas trayectorias más consolidadas, es necesario una muestra de personas que tenga pues más experiencia en el campo. Pero, ¿hay forma de ver cómo pinta el panorama para las nuevas generaciones de investigadoras? Sí, mira, es bien interesante porque también las personas a las que se entrevistó, que quizá habla que hay estos 20 años como de lapso para tener esta estabilidad laboral. Yo creo, falta sistematizar esto porque nos falta analizar y finalizar bien el caso brasileño, pero yo creo que México es el país de la muestra con un promedio de edad más grande. Pero quizá es una expresión de estos 20 años, porque nosotros contactamos a las investigadoras por las plataformas de las universidades. ¿Y quiénes están ahí? Quienes ya pasaron estos 20 años después de haber terminado el doctorado. Mira, es como súper complejo. Y para las nuevas generaciones, yo creo que si bien, y lo bueno es que no nada más desde la academia o desde este tipo de proyectos de investigación, ya está más develada y más visibilizada lo que es violencia. Hay como muchos otros mecanismos para visibilizarla. Yo creo que también es bien complejo lo que se viene, porque políticamente también hay mucha restricción en inversión en ciencia y tecnología y especialmente en ciencias sociales, por el tipo de políticas más tecnocráticas y también mucho la influencia de la extrema derecha que estamos viendo avanzar muy arrolladoramente desde el cono sur, pero también desde Estados Unidos, y que de alguna u otra forma esto, si bien tenemos un gobierno más equilibrado en ese sentido en México, pero también establece como pautas de agenda académica que seguir, o grupos que de alguna u otra forma tienen poder o posibilidad de influencia, que hay un gran recorte en ciencias sociales, en general en la ciencia, pero específicamente en ciencias sociales y humanidades, y ahí yo sí encuentro un panorama un poco más complejo, porque hay menos posibilidad quizá de plazas académicas en universidades, de poder seguir ascendiendo en el SNI, porque es difícil tener más tiempo para seguir produciendo. Pero también en el aspecto positivo es que hay más formas de no naturalizar y poder visibilizar todos aquellos mecanismos que puedan resultar violentos o desiguales dentro de la academia para la nueva generación. Ahora, la conferencia se basa en un antimanual, precisamente haciendo como esta referencia un tanto irónica a lo que no se debe hacer para relegar a las mujeres y seguir perpetuando esas brechas de género en la academia, pero ahora veámoslo como si fuera un manual. Perfecto. ¿Qué acciones tendrían que emprenderse desde los gobiernos, las instituciones e incluso a nivel personal para alentar la carrera académica de las mujeres e ir cerrando estas brechas que existen? Mira, qué interesante y qué bueno que mencionas esa pregunta, porque es bien importante justamente para los estudios de caso, porque tomamos como inspiración un libro publicado en 1983 de Joanna Russ que se llama Cómo acabar con la escritura de las mujeres, que era como un antimanual también en un aspecto súper satírico y sarcástico de los mecanismos para invisibilizar, para no considerar, no tomar en cuenta, quitarle importancia a lo que las mujeres hacen. O sea que de ahí nosotros partimos con esta lógica bien sarcástica, la verdad. Pero poco a poco en los libros también y en las mismas entrevistas y en los propios estudios de casos con los cuales iniciamos las investigaciones, nos hemos dado cuenta que los sistemas de investigación que contabilizan la productividad tendrían que ser mucho más sensibles a este tipo de brechas de género que ya se presentan. Por ejemplo, en Chile ya existe esta perspectiva de que al momento de hacer la evaluación de los productos, las mujeres pueden tener un rango mayor de 5 años atrás para que se cuente su productividad por cada hijo nacido. Eso es como un tipo de medida. Que también, por ejemplo, en los casos de México, pero también en Chile, que se cuente, y que ya habíamos estado viendo que sí empieza el SNI a contar otro tipo de aporte a la comunidad universitaria, que no nada más sea la publicación de libros o ganar proyectos, sino, por ejemplo, el aporte que se le hace a la comunidad, la atención a estudiantes, la generación de nuevo capital humano. Yo creo que hacer ese tipo de contabilización más sistemática ayudaría mucho a visibilizar el trabajo
trabajo y el trabajo académico de cuidados que las mujeres hacemos más. O hacer cursos de pregrado, que también es mucho trabajo de cuidados, que generalmente las mujeres asumimos en mayor medida. Y otra cosa muy importante que podría ser muy estratégico, y que de hecho la OCDE ya había hecho este diagnóstico, es que si bien existe esta información de las brechas de género, de las desigualdades y hasta de las violencias en muchos países, lo que hace falta es una sistematización. ¿Y para qué? Para generar políticas públicas, porque si no se visibiliza el problema, no se sabe a qué se va a atender. Y yo creo que eso también sería una gran estrategia, que haya más mecanismos de estandarización para generar políticas públicas y lograr hacer cambios más trascendentes. Y en otro nivel, mucho más individual, y aquí ya vamos directamente con la experiencia de las académicas, Humberto, es que las académicas a lo largo de su trayectoria han aprendido muchas estrategias para lograr salir adelante. Y estrategias tan paradójicas y agridulces como invisibilizar su trabajo cuando es un trabajo de alto perfil y productividad académica, invisibilizarse para no ser atacadas o para no ser excluidas, formar equipos con mujeres para lograr apoyarse, también como saber eludir y no tomar batallas que no llevan a nada, sobre todo con académicos en puestos de poder, y saber qué batallas sí ganar. Y sobre todo, yo creo una de las grandes estrategias a nivel individual, que la he conversado con muchísimas académicas de gran trayectoria, es que las mujeres tengamos la convicción, la decisión y la voluntad de buscar estar en puestos de poder. Porque si no se está en puestos de poder dentro de la universidad, no se pueden cambiar ese tipo de protocolos que afectan directa e inmediatamente a las propias mujeres en las instituciones universitarias. Yo creo que por ahí ya empezamos a develar un poquito posibles estrategias en un manual de lo que sí podríamos hacer. Respecto al nivel posgrado, doctora, en la conferencia se ha mención de que se da un efecto de tubería agujereada. ¿Nos podría explicar un poquito cómo es la situación de las mujeres en el posgrado a partir de lo que se investigó? Mira, el efecto de tubería agujerada es bien transversal a muchos campos de inserción laboral que tienen las mujeres, pero en la academia, ¿cómo lo vimos en el posgrado? Cada vez que uno va ascendiendo como de categoría, pero dentro de la trayectoria académica, no es lo mismo la licenciatura que el posgrado, las estructuras son aún más complejas para las mujeres. Vamos viendo que también las mujeres que generalmente entran al posgrado ya tienen una mayor edad biológica, que muchas veces, Humberto, se empata con la edad reproductiva. Tener un hijo o empezar tu vida reproductiva estudiando un posgrado, no teniendo becas, no tener redes de apoyo institucional para el cuidado y depender de tus redes personales de cuidado, es como un agujerito o varios agujeritos en la posibilidad de esta trayectoria de lo que sería una carrera académica. Y se van perdiendo mujeres porque no nada más tienen que cuidar, sino que si no hay una beca o que las becas no cubren todos los gastos que hay que hacer en casa, también tienen que realizar trabajos por afuera de las labores académicas para lograr cubrir un gasto y una manutención familiar. Entonces encontramos que una de las principales características que agujeran es como una metáfora de cómo se va dando esta trayectoria académica de las mujeres. Vamos a ver que está esto de la conjunción de la edad reproductiva, de que quizá no hay redes institucionales de apoyo, pero que también las mujeres generalmente en el posgrado tienen que hacer una doble o triple jornada de trabajo. En la academia, en trabajos remunerados fuera de la propia academia y trabajos de cuidados y domésticos no remunerados en el hogar. Doctora Eleonora, como académica y también como parte de este proyecto, ¿alguna recomendación que haría a las jóvenes estudiantes que se perfilan para una vida académica o en la investigación? Con base a esa experiencia, yo creo que sean muy estratégicas desde el principio y que saber que este tipo de estructuras hay que generar agencias para poder sortearlas y lidiar con ellas, porque evidentemente es muy complejo y quizá no van a cambiar a corto plazo esas estructuras tan arraigadas, pero acercarse a figuras que puedan ayudarlas, que generalmente, y algo muy lindo que encontramos en el proyecto es que generalmente son figuras femeninas que tienen esta conciencia de solidaridad y apoyo y que sobre todo sepan distribuir su tiempo para lograr fortalecer su trayectoria académica, que sí puede contar y ser muy conscientes de lo que viene en adelante, pero conscientes dentro de la estrategia. Y yo creo que uno de los consejos y aprendizajes que yo más tuve
es que no todo es mi culpa. Por ejemplo, que si bien sí hay aspectos individuales que han caracterizado mi trayectoria, también hay muchos ámbitos estructurales que no nada más dependen de mí, que no fue por mi historia de vida en particular, porque cuando hacemos esta revisión de varias historias de vida y de varios casos, nos damos cuenta que hay factores que se repiten y que son justamente las estructuras que estamos nosotros enfrentando, lo cual podemos enfrentar identificándolos una vez en común. Eso te lleva a ser mucho más autoindulgente contigo misma y a tolerar la frustración de otra forma. No todo depende de ti en ese aspecto. Por último, doctora, esta investigación sobre México y el producto de este proyecto multinacional, ¿dónde lo podemos consultar? ¿Dónde se va a plasmar? ¿Cómo le podemos dar seguimiento? Tenemos muchos medios y redes sociales que nos pueden encontrar como Mujeres y Academia, que es el nombre de Fantasía, y ahí ustedes pueden encontrar muchísimo material de apoyo muy didáctico, muy bonito, desde videos, artículos, actividades. Pueden encontrar el libro de cómo destruir la carrera de científicas sociales, un autoestudio etnográfico feminista desde Chile de forma gratuita por si están interesados, y nuestras redes nos pueden encontrar con el nombre de Fantasía del proyecto, que es Mujeres y Academia. Esta mañana en Altavoz nos acompaña la doctora Eleonora López Contreras, investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctora, muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos más sobre este proyecto. Doctora, muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos sobre este importante proyecto. Humberto, de entrada yo agradecer la posibilidad del espacio de estar en la Universidad Autónoma de Aguascalientes por lo que representa esta universidad pública y estatal, y por la conciencia social que se tiene que la producción de ciencia social es para la población, para las poblaciones que lo requieren. Y este es un espacio como muy privilegiado, y dar el agradecimiento a la universidad por esta invitación.